Bueno, familia, muy buenos días. Nuevamente les saludo en esta mañana. ¿Cómo han estado? Eso, Miguel. Miguel sí la tiene clara, clara, cómo son las cosas. Bueno, eh, damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite pues estar nuevamente reunidos. En la palabra de Dios dice el libro de Hebreos que está establecido para el hombre, para el ser humano. Cuando dice hombre se refiere al ser humano, a la persona, que muera, que muera. Y después de que muere, esa persona dice que viene un juicio. Y eso nos hace recordar que el Señor dice que nosotros fuimos tomados del polvo. ¿Recuerdan? ¿Y cuál es la frase? Del polvo venimos y al polvo volvemos. Y eso se refiere a nuestra parte física, al cuerpo. Todos poseemos un alma, un espíritu, pero también un cuerpo. El Señor tomó barro, así lo creemos, y aún así lo ha demostrado la ciencia, ¿no? El hombre en su parte física vuelve a la tierra porque de ahí fue tomado, y así es. Pero no somos solamente cuerpo. ¿Qué va al juicio de Dios? El cuerpo. Porque dice que está establecido para el hombre que muera. Y está hablando físicamente en ese momento. Muere el cuerpo, el cual alberga nuestra alma y nuestro espíritu. Muere. Y después de que el ser humano muere, dice que está establecido para él que ahora el juicio. Entonces el Señor lo que va a juzgar no es el cuerpo, aunque daremos cuenta también por el cuerpo. Porque Primera Tesalonicenses 5:23 dice que todo vuestro ser, todo, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible, irreprensible. Eso nos muestra que entonces nosotros también tenemos que tener buena mayordomía en nuestro cuerpo. Pero lo que va a ser arrojado al infierno no es el cuerpo, no es el cuerpo. Ahora, y eso lo veremos con más detalles seguramente luego, dice el Señor también que un día nosotros, y es uno de mis pasajes preferidos, por decirlo, bíblicos, por supuesto, que más comparto en los funerales. Y es que dice, no se pongan tristes, lo voy a parafrasear. Así mismo como el Señor Jesucristo murió, así resucitó, así también el Señor Jesucristo lo resucitará a ustedes cuando Él venga. Lo estoy parafraseando. O sea, lo que está diciendo el Señor en el pasaje también de Tesalonicenses, está diciendo que no nos pongamos tristes, y Él lo está diciendo, el apóstol Pablo inspirado le está diciendo a la iglesia en Tesalónica, pero a veces una carta que llega a las otras iglesias, porque la gente estaba triste, y por supuesto, ¿quién no se pone triste por el fallecimiento de un ser querido? Pero está diciendo, mire, nosotros tenemos una esperanza. O sea, no se pongan tristes porque hay una esperanza. Porque el Señor Jesucristo prometió y Él lo demostró en su propia persona. Cristo murió, pero también resucitó. Y ese Cristo que resucitó pronto viene y va a resucitar a los suyos también, para que estemos con el Señor siempre. Y el apóstol Pablo, inspirado, lleno del Espíritu Santo, le está diciendo a la iglesia, no estén tristes porque hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? De que nosotros seremos resucitados. Y es allí donde entra la parte corporal también. Dice que Él nos dará unos cuerpos ahora glorificados. Totalmente. O sea, esa es una situación tan gloriosa que nosotros de momento todavía no alcanzamos a comprender. Y eso le hacen preguntas a uno, ¿no? Pero bueno, ¿cómo va a ser? Si yo era mochito de la mano, ahora sí voy a tener mano. Yo que no tenía un ojo, ahora sí voy a tener. O sea, seguramente sí. O sea, no sabemos. El Señor dice que seremos como Él, cuerpos glorificados. Será una situación muy linda, muy hermosa, pero que no alcanzamos a comprender todavía. Pero eso es una promesa maravillosa. Y Él dice, no estén tristes porque recuerden que hay esta promesa para ustedes. ¿Ya?
Y eso nos debe alentar y nos debe consolar en medio de todas las situaciones difíciles, por supuesto, que podemos tener en el momento de que un ser querido parta a la presencia de Dios. Pero ese no es el punto a desarrollar en esta mañana. Lo que quiero, a modo de introducción, es claro la escritura en decir que todos nosotros, los seres humanos, en algún momento de nuestra vida vamos a morir físicamente. Es más, yo creo que a muchos de los que estamos aquí nos queda poco tiempo. ¿Es así o no? Por ahí hemos escuchado muchas veces quién tiene la vida comprada, utilizando el término así que se dice popularmente. Nadie, ¿cierto? ¿Quién puede decir hoy con certeza, sí, pero con certeza que mañana a esta hora va a estar vivo? ¿Quién? Levante la mano que puede decir con certeza, yo mañana con plena seguridad a esta hora voy a estar vivo. ¿Quién lo puede decir? ¿Cierto? Que ni siquiera colocándolo así de cerca, porque no sabemos. Ojalá estemos vivos. O sea, si el Señor así lo quiere, estará bien, ¿sí o no? Pero nadie puede decir con certeza de que mañana va a tener vida, porque hoy puede pasar algo. Cualquier cosa. Y todos los días, miren lo malo tristemente sucedió en Venezuela. Recuerden que hay que ayudar, ¿no? O sea, han establecido cuentas de banco. Aquí en Armenia hay sitios como la Cruz Roja, ¿cierto? Sarita, donde se pueden ir a llevar los alimentos. Hay que ayudar. Pero que tu mano izquierda no se dé cuenta de lo que hace la derecha, ¿no? Pero hay que hacer. Nosotros como iglesia no hemos convocado aquí a recoger porque pues Armenia es una ciudad pequeña. Y si alguien quiere hacerlo de manera física, o sea, llevar algunos implementos, alimentos, como ellos dicen, hay que llevarlos a la Cruz Roja. Creo que ellos son los que están encargados o siempre en recoger. Si usted quiere donar económicamente, eso hay cuentas en Bancolombia. Bueno, hay varios, pero hay que ayudar, ¿cierto? Pero mire lo que sucedió. Tristemente eso pasa. Y fallecen bebés, fallecen niños, fallecen adolescentes, fallecen jóvenes, adultos, ancianos. De todo. ¿Es así o no? Esa es la realidad. Y la Biblia, la palabra de Dios dice que está establecido para el hombre que muera. Así lo ha determinado el Señor. Ahora, el Señor ha tenido un par de casos extraordinarios, pero son dos casos. Elías, ¿cierto? Y Enoc. Se lo llevó sin ver la muerte, humanamente hablando. Eso no va a suceder más por ahora, a no ser el día que el Señor venga. Pero de resto, todos los seres humanos, incluidos nosotros, vamos a morir, físicamente hablando. Pero ¿qué viene después de la muerte? Mire, hay muchas personas con las cuales seguramente hemos conversado o hablado en algún momento que dicen, ¿qué sucede después de la muerte? Nada. O sea, después de la muerte no pasa nada. Uno muere y hasta ahí llega. ¿Han escuchado ese tipo de pensamientos? Y mucho. Infierno, que estamos viviendo ahora. Cielo, no existe. Eso es, te han lavado el cerebro, te han metido los dedos a la boca. Bueno, eso suelen decir un poco de cosas. O sea, conceptos es lo que hay. Otros de pronto un poquito más espirituales empiezan a decir, no, yo creo que sí hay algo después de la muerte. Y es que uno puede reencarnar. Entonces hablan de los karmas, ¿no? Entonces hay un concepto religioso, aún filosofías, que hablan de ciertos estados espirituales después de la muerte. Y muchos dicen que reencarnan, por ejemplo, los hinduistas, ¿cierto? Son los que más comparten ese tipo de temas, el karma, los krishnas. ¿Han escuchado hablar del karma? Es más, muchos han utilizado un término, uy, tremendo karma, dicen por ahí. Eso no debe utilizar esa palabra. Estás dando pie a esos conceptos religiosos que son totalmente antibíblicos. Ahora hay un pasaje bíblico que dice que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Eso es diferente, ¿no? Eso no es un karma. Es un acto de, usted sembró esto, pues eso va a cosechar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar.
pero eso no es un karma. Eso es un acto, y para bien o para mal, ¿sí o no? No puede cosechar para bien, pero también puede cosechar para mal. Otros dicen, bueno, no voy a reencarnar en una cucaracha ni en otra cosa, ¿cierto? Pero yo creo que yo me muero y me voy para el cielo. Es más, hay un buen grupo de gente que cree eso, que si mueren, se van para el cielo. Mire, para mí una de las posiciones más económicas, vea pues, de las posiciones más complicadas es un velorio. Es un velorio. Porque todos quieren escuchar en el velorio que esa persona ahorita está descansando en la paz del Señor. ¿Es así o no? Eso lo quiere escuchar todos. Es más, es la frase común en el ambiente. No, menos mal que ya descansó en el Señor. Es más, cuando empiezan con sus rezos, ¿qué dicen? Que brille para él la luz perpetua, ¿cierto? Que brille para él la luz perpetua, ¿cierto? Que ahora descansa en la paz del Señor. Y yo me pregunto, ¿será tan cierto eso? ¿Mm? La religión tradicional ha establecido algo que se llama el purgatorio. ¿Han escuchado hablar del purgatorio? Eso lo establece la Iglesia Católica Romana Papista como un dogma, donde establece que a través de oraciones y ruegos e intercesión y una cantidad de otras que añaden, esa persona que está purgando sus penas pasa del purgatorio al cielo. No del purgatorio al infierno, siempre va a pasar del purgatorio al cielo. Por lo tanto, se crearon las famosas misas, las famosas indulgencias, ¿recuerdan? Donde había que pagar, además del rezo, pagar. Todavía existe eso. Claro, es que el purgatorio, la Iglesia Romana Papista ha venido quitando cosas que definitivamente, pero el purgatorio lo sostiene, porque es que el purgatorio les genera demasiados ingresos y sostenimiento. ¿Cuántas misas hacen en el día? Y cada misa nombran 3, 4 personas y cada persona son 100,000 por ahí, ¿sí? Mire, y es que es absurdo, ¿no? No quiero profundizar en el tema, pero es absurdo el concepto del dogma, ¿no? Porque el que otorga eso es supuestamente el Papa, ¿no? En su parte infalible y como vicario de Cristo, supuestamente él tiene el poder de otorgar a las personas salir del purgatorio por esas indulgencias, ¿cierto? Y sacarlas de ese estado que están purgando sus pecados, sus penas, para pasar al cielo. Y yo digo, en el caso que fuese así, aunque por supuesto no lo es, ¿por qué no lo hace por amor? ¿Sí me entiende? O sea, si tuviera esa facultad de sacar a las personas del estado de purgar sus penas, pues simplemente las autorizaría, por decirlo de una manera, por amor. ¿Pero por qué pagando? O sea, eso no tiene nada, tiene sentido, por supuesto. Entonces, desafortunadamente, muchas personas, aún religiosas, creen en ese tipo de cosas, donde cabe la posibilidad, aunque en este mundo no fue tan bueno, donde en este mundo seguramente no fue el mejor padre o la mejor madre o el mejor hijo, pero cabe la posibilidad de que, aunque no se salve directamente, pueda pasar a un estado a purgar sus penas y pasar de ese sitio al cielo. Pues mis amados, yo creo que la mayoría que sabemos que eso es mentira, es una herejía, eso es una falsedad. Es más, la Iglesia Católica Romana lo ha inventado, lo ha sacado totalmente, como diría alguien, de la manga. Por lo cual, es más, eso fue lo que dio pie en buena parte a la Reforma, ¿cierto? De Martín Lutero en el 1517, el cobro de las indulgencias. Entre muchas cosas más, pero eso fue lo que más dio pie a la Reforma, ¿cierto? Cómo manipulaba a la iglesia. Y tristemente hoy mucha gente cree eso. Cree que primero puede, como última opción, ser salvo por ese tipo de cosas. O antes de morir, también cree
que por cumplir unas normas, por cumplir unos requisitos, unos sacramentos, también se salva. ¿Ya? Que muchos no lo alcanzan a cumplir en su totalidad. Entonces, por donde se vea, todo esto que les acabo de decir, todo es totalmente contrario a la Escritura. Todo. Y tiene argumentos de peso la Biblia, en las cuales nosotros podemos hacer apología a todo esto contundentemente frente a cualquiera que venga a decir lo contrario. La Biblia, la palabra de Dios es clara en decir que está establecido para el hombre que muera, sí. Y después de que muere, el purgatorio, el karma, la reencarnación. No, dice, después de que el hombre muera, tendrá que ir a un juicio. No hay términos medios. Juicio. ¿Y juicio por qué? ¿Por qué el ser humano tiene que ir a juicio? Por su vida, por lo que hizo. Entonces, quiero que retomemos el tema en el que estamos desarrollando de cuál es la condición. Recuerde que todo esto está enmarcado en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Cuando veíamos en el capítulo 1, versículo 3, bendiciones espirituales en Cristo. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia, ya es una iglesia que ha sido evangelizada, es una iglesia que ya se ha arrepentido, que es una iglesia que está caminando en la santidad de Dios, en la santificación, para alcanzar la glorificación. Y Pablo aquí le está diciendo cuáles son estas bendiciones espirituales en Cristo. ¿Cuáles son? De las cuales debe gozar la iglesia, las cuales nosotros debemos hoy gozar como iglesia. Pero abrimos un paréntesis, ¿en qué sentido? En que cómo yo puedo gozar a plenitud de las bendiciones si no entiendo y comprendo por qué las tengo, o le doy el valor que ellas deben tener en mi vida si realmente no sé cómo llegaron. Como lo hemos dicho anteriormente, eso es como un hijo que se le da absolutamente todo, todo, se le pone todo, abre la boca, cualquier cosa y ahí está todo. Y nunca entendió lo que fue realmente el sacrificio por lo cual se alcanzó todo eso. Nunca lo va a saber porque todo se le pone allí. Y eso no es tan bueno. Y aunque el Señor nos ha dado ricas y grandes bendiciones espirituales en Cristo, nosotros debemos tener conciencia de por qué llegamos a esas bendiciones. ¿Qué pasó para yo por tener hoy y disfrutar de lo que yo tengo? Eso es importante saberlo. Y lo primero entonces que veíamos, que la condición del ser humano es un estado de muerte. O sea, el ser humano está muerto, espiritualmente hablando, no físicamente, por supuesto. Rápidamente miremos y recordemos lo que vimos. Y es que el Señor le dijo muy claramente a Adán y a Eva, cuando leemos el libro de Génesis: de todo pueden comer, de todo buen árbol ustedes pueden comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán. O sea, lo que hace Dios es establecer una norma, una regla, y se debe cumplir. Si Dios dijo no comerán, ¿qué debemos hacer? No comer. No comer. Tengo todo para comer, pero de este no. Por lo tanto, eso se deja quieto, eso no se toca. No se debe hacer. Y les dio una advertencia, les dijo, porque ciertamente si ustedes comen de ese árbol, el día que ustedes coman, en otras palabras, el día que ustedes desobedezcan, ¿qué va a pasar? Ustedes van a morir. Van a morir. Ciertamente el día que ustedes coman, moriréis, les dijo el Señor. Van a morir. ¿Y qué pasó? ¿Lo dejaron quieto? ¿No tomaron? ¿Qué hicieron? Comieron. No les importó. Se dejaron seducir, lo que haya sido, pero ellos tenían la decisión, tenían su libre albedrío para, ¿qué? Para decir, ¿comemos o no comemos? Ah, es que fue la serpiente la que sí, la serpiente le dañó la cabeza, la serpiente, Satanás, le dañó la mente, le dañó el corazón, sí. Pero aún así ellos tenían la capacidad de decir, no vamos a comer. O sea, se dejaron seducir, claro.
Les faltó carácter, sí, les faltó lo que ustedes quieran, sí, pero en últimas ellos tenían la posibilidad de hacerlo o no hacerlo. Y cuando uno lee el mismo Génesis, por ahí en el capítulo 4, en el caso de Caín y Abel, el Señor le está diciendo a Abel: ¿por qué andas cabizbajo? A Caín, perdón. Y le dice: ¿acaso no está en ti el hacer lo bueno o lo malo? Le dice: está en ti en hacerlo. Por supuesto que nosotros los seres humanos tenemos el libre albedrío, o sea, la capacidad de decidir. Tenemos voluntad. Pero el ser humano, desafortunadamente, en esa voluntad, en ese libre albedrío, ¿qué decidió? Querer morir, porque la advertencia estaba: si comen, quitemos comer, si desobedecen, ¿qué va a pasar si ustedes desobedecen? Ellos eran conscientes que si desobedecían, iban a morir. Y murieron. ¿Y qué es la muerte? Dice Pablo, ya inspirado en la carta a los Romanos, dice: la paga del pecado es muerte. Ellos pecaron. Desobedecer a Dios es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. O sea, la muerte entonces es estar destituido de la gloria de Dios. La muerte quiere decir que el ser humano está separado de Dios, está muerto espiritualmente. Esa es la condición del ser humano. Vuelvo y lo digo: la condición del ser humano no es una condición neutral donde yo determino vivir o morir. La condición del ser humano no está en una condición de decir yo quiero el cielo o quiero el infierno. No. El ser humano no está en esa condición de decidir, de determinar. Ya determinó, el ser humano ya decidió morir. Por lo tanto, el ser humano, todos los seres humanos están o estamos muertos. ¿Es claro eso o no? Yo no estoy en un término medio, hay como medio a cocinar, ¿cierto? No estoy a fuego alto, pero tampoco apagado, ¿sí? No. La condición nuestra del ser humano es muerto. Muerto. ¿Cómo estamos? Muertos. ¿En qué? Dice la Escritura: en nuestros delitos y pecados. Y por cuanto todos, ¿quiénes? Todos han pecado. Entonces, lo que hablábamos al principio, muchas personas hoy creen y están convencidas que si mueren, se van para el cielo. ¿Por qué? Porque es que yo no soy perfecto, pero tampoco soy tan malo. Entonces, mi condición es ser ahí regular. Pues no soy el mejor papá, pero tampoco soy el peor papá. No soy la mejor mamá, pero tampoco soy la peor mamá. No soy el mejor de los hijos, pero tampoco soy el peor de los hijos. O sea, nos vemos en una condición normal, regular. Pero la Biblia no pone esas condiciones. La Biblia es clara, la palabra de Dios es clara en decir que si alguien peca, está muerto. Y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y muchos seres humanos están engañados creyendo de que como no somos tan malos o no soy tan malo, y hablando del concepto religioso, otros pues ni les importa, ¿no? Y ni creen. Pero el hecho de que no crean o no les importe, no van a pasar por el juicio. Pasarán igualmente por el juicio. Así no lo crean. Problema de cada uno, ¿sí o no? Igualmente están muertos como todo el mundo. Crea o no crea en Dios. Crea en gnosticismo o no lo crea. Crea en otras filosofías, lo que crea. Todo ser humano. El Señor nos dice, no pone culturas, el Señor no pone religiones, el Señor no pone filosofías. Él dice, todos los seres humanos, independiente de su cultura, su religión, su raza, su idiosincrasia, todos los seres humanos hemos pecado delante de Dios. Por lo tanto, estamos muertos. Jóvenes están muertos, adultos, hombres, mujeres. ¿Sabe quiénes son los únicos que se salvan? Primero, mirando en esta primera instancia, los bebés. Emanuel se salva.
Hoy Emanuel es salvo, porque es un bebé. Pero él va a crecer y va a llegar el momento en que va a tener conciencia. Pero ¿sabe qué va a pasar con su conciencia? La conciencia de Emanuel lo va a decir y lo va a guiar hacia el mal. Esa es la realidad. La naturaleza pecaminosa lo va a guiar hacia el mal, no hacia el bien, hacia el mal. Pero ¿sabe cuál es la bendición de Emanuel? ¿Cuál es? Que tiene un papá y una mamá y unos abuelos que van a hacer todo lo posible para que él conozca a Jesucristo y se arrepienta y ponga toda su fe y su confianza en él. Porque Emanuel no se va a salvar por la fe y por de sus padres, en el sentido de la fe en relación con Dios. ¿Me explico? Porque la salvación y la decisión es totalmente personal. Pero si nosotros, y hay promesas de Dios, que si nosotros guiamos a nuestros hijos en el camino del Señor, desde niños, ¿desde cuándo? Desde niños. Mire, y eso es lo que a mí me da, no sé cómo decirlo, tristeza, dolor, de todo me da. Ver a muchos papás que buscan mil cosas para entretener a sus hijos. Y no digo que esté mal. Por supuesto que meterlos en deporte, meterlos en música, llevarlos de paseo, está bien, es parte. El problema es cuando todo gira alrededor solamente de eso. Y no son niños malos. O sea, en el sentido pues de que estén haciendo cosas terribles. Pero nosotros no lo vemos tan malo. Oh, mi hijo, yo lo he visto que sus amiguitos son bien. Pero usted qué sabe que está haciendo su hijo ahí en su cuarto escondido. ¿Qué está mirando? No necesariamente porque tu hijo ande en la calle con malas amistades o peor, en cosas mucho más difíciles, se va a condenar. Él se puede condenar ahí en el cuarto de tu casa, se puede condenar. Por lo que está pensando, por lo que está viendo, por lo que está haciendo. Solito se condena ahí en el cuarto, no necesariamente se va a condenar en la calle. Entonces nosotros a veces nos engañamos con ese tipo de cosas, queriéndole dar a nuestros hijos o llevarlos en unas condiciones, alejarlos de vicios, alejarlos de eso. Mire, está bien, hay que hacerlo. Pero si tú no lo acercas a Dios, si tú no los llevas al pleno conocimiento de la verdad del Señor desde pequeños, los puedes meter en música, los puedes meter en natación, en fútbol, en lo que quieras, vacaciones recreativas, lo que usted quiera, igual se va a condenar. Igual se va a condenar. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces no hay términos medios. Eso es lo que quiero que hoy por el Espíritu de Dios entendamos. No hay términos medios. Todos nosotros hemos ofendido a un Dios santo. Todos nos hemos desviado hacia el mal. Todos. Por muy bueno que alguien aquí o fuera o que nos esté viendo se crea. No, es que eso que dijo el pastor a mí no me entra porque yo sí soy bueno. No hay bueno ni aún uno, dice la Escritura. No hay quien haga lo bueno. No, pero ¿cómo así? No, mire, yo llevé y doné para los de Venezuela. Yo soy de los que saco buena. En vez de llevar plata a la iglesia, que eso no sirve, yo la llevo es a los ancianatos, dice la gente. ¿Sí o no? Yo hago buena obra. En vez de llevársela al pastor, hay que llevársela a los hogares de los niños que necesitan. Y con eso se engañan. Ahora hay que aportar a los ancianatos, si se puede, por supuesto. Pero hay que dar para la obra de Dios, por supuesto. Pero con esas mentiras se engañan. Y se sostienen, ¿no? Pero la Biblia es clara, mis amados, en mostrar la condición del ser humano. Es de estar muertos. Y si esa persona que está viva físicamente, por supuesto, pero muerta espiritualmente, pero también muere, además de estar muerto espiritual, muere físicamente, ¿qué va a pasar? Lo vamos a ver. ¿Sabe cómo le llama el Señor a eso? La segunda muerte. Porque ya estaba muerto. Por eso cuando el Señor Jesucristo está hablando con el famoso Nicodemo allá en el Evangelio de Juan capítulo 3,
que le pregunta a ese hombre que supuestamente sabe mucho, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos, para entrar a la presencia de Dios, para ser salvo? ¿Y qué le responde Jesús? Tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y ese hombre le responde, pero yo cómo ya a esta edad voy a meterme en el vientre de mi madre para volver a nacer. Mire el pensamiento de este hombre. Físicamente él creía que se iban a dar las cosas. No. Jesús está hablando de otro, o sea, un segundo nacimiento. Y es el nacimiento espiritual. ¿Y por qué un segundo nacimiento? Porque estaba muerto. Espiritualmente necesitaba nacer. Además de nacer físicamente, que ya había nacido, por supuesto, ahora tenía que nacer de nuevo. Salud. ¿Por qué necesitaba nacer de nuevo? Porque el primer nacimiento no le había dado vida espiritual. Sí le había dado física, el primer nacimiento sí le había dado vida física, pero no le había dado vida espiritual. Por lo tanto, necesitaba nacer de nuevo, porque estaba muerto espiritualmente. En pecado me concibió mi madre, dijo el salmista. Estaba muerto, él sabía. El Señor Jesucristo sabía que ese hombre, si no nacía de nuevo, y esa era una enseñanza obviamente para todo el resto de la humanidad, el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Entonces, ¿cuál es el estado del ser humano? Vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Y si esa persona que está viva, pero muerta espiritualmente, y el Señor le dice, tú estás vivo físicamente, pero muerto espiritualmente, por lo tanto tienes que nacer de nuevo. ¿Qué pasa con una persona que está viva físicamente, pero muerta espiritualmente y muere físicamente? La Biblia lo llama la segunda muerte, porque está muerto espiritual y ahora está muerto físicamente. O sea, que podemos decir que está remuerto. Está súper muerto, recontramuerto. Pero ahorita viene, entonces ahora se abre la posibilidad del purgatorio. No. Entonces estaba muerto espiritualmente y ahora se murió físicamente, pero cabe la posibilidad de la reencarnación. No. Mentiras del diablo. Y todo eso lo ha creado para hacer creer a la persona de que no importa que en este mundo no nazca de nuevo, va a haber una segunda oportunidad de una u otra forma, ¿no? No, la Biblia dice que está establecido para el hombre que muera físicamente. Ya está muerto espiritualmente. Pero está establecido para esa persona que está muerta espiritualmente, que ahora va a ir al juicio. Y si esa persona llega al juicio muerta espiritualmente, ¿cuál va a ser entonces su estado hacia la eternidad? Separado de Dios. Porque el juicio, ¿cómo lo va a llevar? El juicio de Dios, porque dice que está establecido para el hombre que muera y después del juicio, o sea, ya está muerto espiritualmente, muere físicamente, ¿qué le espera? El juicio. ¿Y el juicio qué va a decir? ¿Cuál va a ser el dictamen sobre esa persona? Culpable. Culpable. ¿Por qué? Porque la paga al pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos. Entonces, ¿somos conscientes de esta realidad? ¿Somos conscientes de esta realidad? ¿Y no le da temor a usted eso? ¿O eso es algo, es un juego? ¿O eso es una mentirita para que la gente se porte bien? Yo no sé cómo lo ve la gente, pero esto es serio. Mire, la gente le tiene pánico a un cáncer y quién no, ¿no? O a otro tipo de enfermedades. Mire, sí, pero a lo que más debemos tenerle pánico o temor es a estar muertos espiritualmente por la eternidad, apartados de Dios. Esa es la peor tragedia. La peor tragedia no es un cáncer. Un hombre de Dios, una mujer de Dios puede partir de este mundo con la peor enfermedad. Y eso lo vemos bíblicamente, ¿o no? Lázaro, no. Lázaro, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba Lázaro? Lázaro, el mendigo. ¿Cómo estaba? Mal. Enfermo, con llagas. ¿Y cómo estaba el hombre ahí sentado a la mesa? Bien.
Estaba bien. Mire la comparación. ¿Cómo estaba el hombre sentado a la mesa? Oh, súper bien, con todos los manjares seguramente. Y el pobre Lázaro, ¿cómo estaba? Mal, comiendo las migajas. Pero Lázaro estaba vivo. Mientras que el otro hombre, que ni tiene nombre, la Biblia le llama al hombre rico. ¿Cómo estaba el hombre rico? Vivo, pero muerto. Mientras Lázaro estaba vivo también, pero llevado en el sentido de que estaba súper enfermo. Pero el uno fallece, los dos fallecen. El uno para dónde va y el otro para dónde va. Para el Hades y el otro para el seno de Abraham. Mire la condición cómo cambia. En esos días hablaba con una persona que se reunieron, me contaba que se habían reunido para un negocio y que le he dicho, venga, acompáñeme a hacer unas vueltas, y lo acompañó ahí un rato a hacer unas vueltas y le dijo, mire, este hombre, 2, 3 horas que estuve con él, recogió más de 20 millones de pesos de negocios que tiene, y eso lo hace a diario. Que le ha dicho, yo me aburro de recoger plata, me canso de recoger plata, todos los días, porque tiene varios negocios que a diario tiene que ir a recoger en efectivo más de 20 millones, o algo, o mucho más. Y andaba en tremendo carro, que quedó, él que tiene un buen carro y se montó en el del otro y se quedó con la boca abierta, ¿se imagina? Y yo le pregunté, ¿pero ese hombre tiene al Señor, tiene a Cristo? Y dijo, no. Yo le dije, ese hombre no tiene nada, lo único que tiene es plata. ¿Es mala la plata? No, no estamos diciendo que sea malo. ¿Pero qué saca el hombre que gana este mundo y pierda? Su alma. Entonces, esa es la condición, y eso tiene que generarnos temor a nosotros. Y no solamente por nosotros, sino que pensemos en los nuestros. Piensa en su esposo, en su esposa, en sus hijos. Si no tienen al Señor, ¿cómo están? Están muertos. ¿Y qué les espera en el juicio? ¿Qué les espera? Así hay que verlos. Así tenemos que mirarlos. Cuando usted se arrime a esa persona que yo sé que usted ama, acérquese y huele a libra, que va a oler mal. Huele a cadáver en descomposición. Así le va a oler. Es más, que bueno que así lo sintiéramos, que eso nos moviera a nosotros. Porque a veces sabemos que esa persona amada se va para el infierno y como que no se nos da nada. Sabemos que ese ser que amamos, que no tiene a Jesús en su corazón, está a punto, porque cuando, como decíamos al principio de la reunión, ¿mañana va a estar esa persona viva? No sabemos. Entonces, por eso el Señor dice, no, el día del arrepentimiento es ¿cuándo? Hoy. Es hoy. Entonces, yo debo estar así de tranquilo, sabiendo que esa persona que yo amo tanto, que es importante, hoy puede partir y perderse. Entonces yo creo que no, ahora, no es algo por lo cual yo me debo vivir como en una ansiedad, no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que nosotros entremos en un estado pues ahora de shock, pues no, ay, ese ser se va a perder. No, estoy diciendo que seamos conscientes de que tenemos una responsabilidad, de que nosotros debemos predicar, evangelizar, proclamar a Cristo. Dice la Escritura, a tiempo y a destiempo, guste o no guste. Seguro a la gente no le va a gustar. Muchos le van a decir usted, como nos suelen decir, religiosos, fanáticos, aleluyos, voltearepas, le llevan la plata. Bueno, ¿qué es lo que no nos dicen? Pero ¿sabe qué? Ni siquiera miremos eso, porque ese es el actuar normal de la persona que no tiene a Cristo, pero ellos ni siquiera saben de lo que nosotros queremos hacer en ellos. Nuestra labor, obviamente la salvación es del Señor. ¿Me explico en eso? No importa las veces que tú le hayas dicho a tu hijo, vuélvele a decir. Hay que hacerlo mientras Dios nos dé vida. Quiere a Dios que le conceda que se arrepiente y llegue al conocimiento de la verdad, como dice 1 Timoteo 2, 24, 25. Obviamente con amor, ¿no? No voy a hacer lo que yo hice una vez con una persona. Arrepiéntase y no se va para el infierno. Le dije, eso no es a veces tan bueno así, ¿no? Aunque sirvió. Sí, la verdad sí, pero no lo aconsejo mucho.
Le dice Pablo a Timoteo, hazlo con amor, con mansedumbre, ¿no? Pero hay que hacer, hay que hacer. Muchas veces callamos ante las posiciones de los demás, ¿no? A veces omitimos decir cualquier cosa ante las posturas que tienen el resto. Uno decir con respeto, sí, es tu postura. ¿Sabe qué digo yo muchas veces? Todos tienen el derecho a estar equivocados. Pero la postura bíblica, no la mía, la postura bíblica, recuerde, no es lo que yo digo ni lo que dice el pastor, ¿no? Yo siempre he recomendado a la gente, mire, tenga mucho cuidado cuando usted habla, llega a la casa. Es que hoy el pastor nos dijo que usted es un inicuo, un terrible. No, eso es peligroso. Puede que esa persona venga y me ataque, ¿sí o no? Con que usted está diciendo. No, uno tiene que decir qué dice Dios, lo que dice su palabra. Es lo que dice la palabra de Dios. Por eso debemos aprender palabra de Dios. Pero debemos decir las cosas. Porque la condición del ser humano es estar muerto. Dice también Pablo a Timoteo, está encadenado bajo los lazos del diablo. Esa es la condición del ser humano. No está en un estado neutral. No. Dice Efesios 2:1. Hablando de la condición del hombre sin Cristo, Efesios capítulo 2, versículo 1, Él os dio vida a vosotros. ¿Quién nos dio vida? Cristo. Cristo nos dio vida. Cuando estábamos muertos, no como suelen decir algunos conceptos también aún cristianos, no, es que el ser humano no está en una condición de muerto. El ser humano, aunque sí, de cierta manera sí muerto, pero todavía le queda algo de conciencia para poder decir, sí, yo acepto a Jesús en mi corazón como Señor y Salvador. No, nadie está en esa condición de aceptar a Cristo. Al contrario, todo el ser humano está en la condición de rechazarlo, no de aceptarlo. Si no es porque el Señor interviene Él y toca el corazón, ¿qué dice? Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Y quién le dio vida? ¿Quién le dio vida a la persona? Cristo, a través de su palabra, por el poder de su Espíritu Santo. Por eso cuando yo hablo del Evangelio, es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Yo lo que hago es proclamar el Evangelio, que es poder de Dios, y es el Evangelio, o sea, el Señor a través de su palabra, quien hace que un corazón sea quebrantado y transformado. No es que primero la persona decide, no. Si yo dejo en que las personas decidan, pues ¿qué van a decidir? El mal. No hay quien busque a Dios. Ahora, como yo no sé, porque es que esa es una de las caricaturas que hacen, ¿no? Entonces como Dios es el que hace la obra, es que Dios, entonces yo no hago nada. Ojo, no, eso no dice la Escritura. La Escritura dice que yo debo hacerlo. Yo no sé a quién Dios va a tocar, yo no sé a quién Dios va a quebrantar, yo no sé qué Dios va a tomar, qué corazón va a tomar el Señor y lo va a transformar. Ese corazón de piedra, ¿quién es el que quita el corazón de piedra? ¿Quién? Es el Señor. Pero como yo no sé, yo no puedo cruzarme de brazos y decir, bueno, últimamente pues es la obra de Dios. No, mi deber y mi responsabilidad es que le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos. Yo lo que hago esa es mi tarea. Pero quien hace la obra, quien quebranta corazones, quien lleva al arrepentimiento es Cristo a través de su Espíritu por su palabra. Por eso Efesios 2:1 es claro en decir, Él os dio vida. ¿Quién es Él? Es Cristo. ¿Cuándo? Cuando estaban ustedes ahí decidiendo, pensando, a ver, no, muertos. Cuando estaban ustedes muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces el estado natural del ser humano es estar muerto espiritualmente. Muerto espiritualmente. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, mire, aclara muy bien el apóstol. Por tanto, como el pecado entró a todos los hombres, ¿cierto? Por un hombre y por el pecado, ¿qué? La muerte. La muerte.
Así la muerte pasó a todos los hombres. Así la muerte pasó a algunos hombres, a los más malos, pero a los que no son tan malos, están ahí más o menos. No, no hay términos medios, por cuanto el pecado trajo la muerte y la muerte entró a quienes, todos. Así usted le vea esa carita linda, así usted la vea como un ángel, está muerto si no tiene al Señor. Ah, no, es que mi hijo es lindo porque él nunca sale de la casa juicioso. ¿Y usted qué sabe que está haciendo en su cuarto? Como les decía ahora, ¿sí o no? ¿Mm? No, es que mi esposo es, vea, usted nunca lo ve llegar tarde, usted nunca lo ve borracho. Aún así usted no lo vea borracho, así usted no lo vea siendo mujeriego, igual está muerto. Porque seguramente ha mentido, seguramente ha engañado, seguramente no ha hecho lo bueno, porque aún dejar de hacer lo bueno también es pecado. Entonces, no hay justificación, no hay comportamiento humano que diga que por eso alguien se va para el cielo. Porque por un hombre vino el pecado y por tanto el pecado trajo la muerte y la muerte entró por el pecado a todos. ¿Está claro eso? Cuando alguien le diga a usted, no, yo no soy tan malo. ¿Mm? No, pero es que eso es para los que sí, para Garavito, para quién, ¿cómo era llamar? Garavito, ¿cierto? Que violó a los niños, o para Pablo Escobar, y ponemos esos casos extremos, ¿no? No, la Biblia es clara en decir que ni los borrachos, ni adúlteros, ni mentirosos, ni ávaros, y todos los que son las obras de la carne no entrarán en el cielo, en el reino de los cielos. ¿Mm? Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Es muerte, definitivamente. Juan 8, 24. Porque si no creéis, mire lo que dice, porque si no creen que yo soy, está hablando el Señor Jesucristo, en vuestros pecados moriréis. Sin fe en Cristo, la muerte espiritual permanece. Aunque ese es el segundo punto que quiero que desarrollemos, porque primero estoy mostrando bíblicamente el estado actual del ser humano, sin Cristo, por supuesto. Estamos hablando de la condición del hombre sin Cristo. Pero dice claramente el Evangelio de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo, porque si no creen que yo soy, en vuestros pecados van a morir. O sea, lo que está diciendo aquí, por eso hay un pasaje que dice que el único pecado que el Señor no perdona es la blasfemia contra su Espíritu Santo. Pero mire lo que dice aquí claramente, porque si no creen que yo soy, en vuestros pecados morirán. Y es curioso que la gente permita hasta que se hable de Dios. Mire, si usted ve un enfermo y usted le dice, ¿me permite que ore por usted? Le aseguro que no se va a rehusar. Le aseguro que una persona puede estar en crisis económica o una crisis de relación personal, de esposo, lo que sea, y usted le quiere dar un consejo, lo acepta. Pero le aseguro, y hágale el ejercicio de que usted le nombra a Jesús, al Señor Jesucristo, bíblico, y quiere darle algún consejo bíblico acerca de Jesús, y lo van a rechazar. Lo van a rechazar. Porque la gente inmediatamente piensa en Jesús, inmediatamente piensa en un cierto comportamiento de vida. Que la mayoría de la gente cree en Dios. El tema es cuál Dios, ¿no? Pero aquí el Dios es Jesús, porque Él dice, si no creen que yo soy, está diciendo yo soy. Jesús es Dios. Y usted ve aún muchos grupos religiosos que niegan la divinidad de Jesús. Lo ponen como un arcángel, lo ponen como un gran hombre, cierto, humanista. Bueno, eso le dan cualquier título. Pero usted ponga a Jesucristo como Dios y es lo que al diablo más le molesta. Usted hable de Jesucristo, diga que es un cristiano, un hijo de Dios, un cristiano, y inmediatamente lo van a rechazar. Porque el diablo hasta permite que se hable de Dios.
El diablo no tiene problema con que usted diga que es espiritual, que va a la iglesia, que lee la Biblia. Yo recuerdo una vez que alguien puso un ejemplo que me gustó. Y fue que él tenía una pequeña panadería ahí en el barrio. Tenía su hornito pequeño, una vitrinita y vendía pancito, tata. Y un día vio que arrimó un camión grande a un local que quedaba al frente de su negocio, que él obviamente no tenía porque no podía pagar. Es más, él tenía ahí en su casa, como en un garaje, ¿cierto? Aprovechaba y vendía. Y que un local al frente grande, llegó un camión y empezó a bajar hornos grandes, empezó a bajar vitrinas, empezó a bajar mesas. No, ese señor quedó aburrido. ¿Por qué? Porque dijo, me llegó competencia. A veces, mejor dicho, el pez gordo se come siempre al pez pequeño, el pez grande se come al pequeño. Dijo, no, mejor dicho. Y bajaron todo eso y ahí lo colocaron. Y estaba la expectativa de a qué horas iban a organizar, iban a empezar pues a traer seguramente ya los insumos, todo eso. Y no, él contaba que no, que pasó un tiempo y nada, y nada. Y él veía eso allá, ¿no? Uy, tremendos hornos, tremendas vitrinas, no bonitas, ¿verdad? Vitrinas grandes, panorámicas. Y fue pasando los días y nada. Entonces ya él dijo, ¿qué pasó? No hay problema, ¿cierto? No hay problema porque no hay competencia a la postre, ¿cierto? No. Entonces el diablo es igual. Ay, este empezó a leer Biblia. Ay, bueno, ahí le preocupa un poquito, ¿cierto? Si ya empezó a leer Biblia, pues ya sí, lo empieza a mover, como el que empezó a ver que llegó el camión, se preocupó. Uy, está yendo a la iglesia, uy, se preocupa más. Pero va pasando los días y se da cuenta de que sigue siendo el mismo y el mismo. Ahí se relaja el diablo, ¿cierto? Se relaja. Porque eso no es... Preocupado hubiera quedado el Señor si hubiera visto que hubieran llegado los insumos, le oliera a pan, ¿cierto? Hubiera abierto ya sí, ahí diría, tremendo. Entonces el diablo no se va a preocupar mientras usted realmente tenga un arrepentimiento genuino y no tenga a Jesucristo como debe ser y lo empiece a vivir conforme a lo que Él dice. Ahí sí el diablo se preocupa y empieza a hacer lo que sea para apartarlo. Pero lo bonito de esto es que Santiago dice, someteos a Dios. ¿Someteos a quién? A Dios. ¿Qué tendría que hacer este hombre que estaba preocupado por su panadería chiquita? ¿Cuál sería la preocupación? ¿O qué hubiera hecho él? ¿Andar pensando en del frente? ¿O haber mejorado él? ¿O haber hecho su pan rico? Que no importa lo que pongan al frente, yo tengo mi clientela y aquí van a venir, ¿sí o no? Entonces lo mismo sucede con nosotros. Lo mismo sucede con nosotros. Entonces Jesús está diciendo, porque si no creen que yo soy, en vuestros pecados morirán. Entonces la gente puede aún nombrar a Dios, aún ir a la iglesia, hacer lo que sea, pero si en última no cree en quién es la persona de Jesucristo, el yo soy, el Dios, van igual a perecer. Y es aquí donde yo quiero, para terminar este otro punto, recuerde que hablamos de que este paréntesis de Efesios nos iba a llevar a 2 o 3 reuniones, porque yo quiero que esto quede de verdad por el Espíritu de Dios en sus corazones muy claro, porque podemos estar aquí sentados y aún estar engañándonos o estar siendo engañados. Porque Jesús claramente dijo, además de todo lo que es pecado, que ya hemos hablado, pero si ustedes en última no creen, porque alguien puede llegar a arrepentirse de algo. Es más, alguien puede llegar al punto de arrepentirse. Uy, yo maltraté a mi esposa, me arrepiento. Uy, yo no aporté para la iglesia, me arrepiento, ¿cierto? Jesús le dijo a los fariseos, ustedes apartan el diezmo, oran, hasta ayunan, ¿sí o no? Pero sus corazones están lejos, no están haciendo lo que es correcto. No están haciendo. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre hicimos esto, Señor, en tu nombre
Yo iba a la iglesia, yo participaba, yo hasta daba ofrenda, yo hasta servía. Y no es que esté diciendo que eso sea malo, porque Jesús no le dice a los fariseos que eso sea malo. Les dice, sin dejar de hacer aquello, o sea, sin dejar de hacer ¿qué? Dar, ayudar, servir, ayunar. O sea, no está diciendo que es malo. Ahora ustedes hagan esto, que es mucho más importante. Y es obedecer al Señor en todo. Porque ¿qué saco yo con hacer eso? Hasta dar una ofrenda, hasta servir en algo, pero si yo en mi vida cotidiana normal yo estoy maldiciendo, señalando, oprimiendo, tengo empleados y los oprimo, no les pago, ando en torcidos, en engaños, murmurando, o sea, ¿de qué me sirve el resto? Dice el Señor, ¿de qué le sirve? Por eso claramente dice Juan 8:24, porque si no creen que yo soy, igualmente ustedes morirán en sus pecados. O sea, lo que está diciendo aquí para que oremos es, por supuesto que hay que arrepentirse, por supuesto que yo debo confesar que he hecho lo malo delante de los ojos del Señor, por supuesto que yo debo cambiar en el poder del Señor, que es el que me va a dar todo para hacerlo. Pablo dice, el que mentía no mienta más, el que engañaba no engañe más, el que robaba no. Por supuesto que todo eso yo debo confesarlo, arrepentirme, pero adicional a eso o como conjunto, yo debo poner mi confianza en Jesucristo como Señor y Salvador. Entender lo que Él hizo por mí. Porque yo puedo hacer lo primero, pero si no hago lo segundo, queda simplemente como un mero arrepentimiento o remordimiento. Y eso lo puede hacer cualquiera. O sea, lo que estoy diciendo es que una persona se puede arrepentir. Vea, yo conocí una persona que tomaba mucho, y seguramente ustedes también conocerán, pero mucho. Y le hablamos y le dijimos, mira, está dañando tu cuerpo, está dañando tu familia, está dañando tus finanzas. Y eso le sirvió, pero después fue al médico y el médico le dijo, hermano, si usted no deja de tomar hoy, usted en poquito usted ya se va a morir y va a morir feo, porque le va a dar una cirrosis, no sé qué, el hígado. Y le habló y este hombre se llenó de pánico. Y nosotros lo rematamos diciéndole lo demás. Y dejó de tomar. Dijo, a partir de ahora no tomo un trago más. ¿Y eso está bien? Claro que está bien. Porque dejó afectar su cuerpo, dejó de afectar sus finanzas, dejó de afectar su familia. Pero nunca quiso poner su fe en Jesucristo. ¿Sí ven? Nunca lo quiso aceptar como su Señor y Salvador. Entonces, además de arrepentirnos, por supuesto, y de confesar, es creer. Porque Jesucristo es el que hace posible que se haga efectivo el arrepentimiento. Jesucristo es el que hace posible de que mi pecado sea quitado. O sea, yo me puedo arrepentir, pero yo no voy a hacer efectivo ese arrepentimiento. ¿Quién hace efectivo el arrepentimiento? Cristo, por su sangre derramada en la cruz. Entonces, nosotros debemos hablar completo, nosotros debemos evangelizar y dar el mensaje completo, arrepentimiento, pero también confesar, también poner mi fe y mi confianza en la obra redentora de Cristo y hacer de Cristo mi Señor y Salvador. Bautizarme en el Espíritu Santo y pedirle al Señor que me santifique en su palabra, en su verdad, para ahora vivir realmente bajo la llenura de su Espíritu Santo. Ese es el evangelio completo. Y es lo que nosotros debemos hacer y es a lo que el Señor nos invita. Bueno, dejemos hasta allí porque esto está muy bueno. Muy bueno y es demasiadamente importante. No podemos correr ni avanzar a la carrera porque esto tiene que quedar muy claro, tanto para mi propia vida como también para enseñar a otros. Porque estoy muy seguro que alrededor de ustedes hay mucha gente que se cree buena. Hay mucha gente que cree que su religión les salva, que ir a misa o participar de la hostia o quién sabe qué otras cosas. Y todo eso es mentira del diablo, porque nada de eso le va a salvar. Es más, si estamos al punto de decir que ni venir acá a esta reunión te va a dar la salvación, porque puedes estar viniendo acá religiosamente, pero salir de aquí y seguir viviendo la vida peor aún que los del mundo. Entonces, quien salva realmente y que nos da la vida, Cristo, porque dice que Él nos da la vida, que estábamos antes muertos, pero entonces debo hacer los pasos necesarios para llegar a eso. Arrepentimiento, confianza en Jesucristo,
confesarlo como mi Señor, mi Salvador de una manera genuina, real, en oración, pero a la vez también pedirle al Señor que me ayude a través de su Espíritu Santo y su palabra a la santificación y trabajar y esforzarme cada día para alcanzarlo. ¿Ya? Eso es el evangelio completo. Y debo vivirlo para mí, pero también debo enseñarlo de la manera correcta. No simplemente a la gente decirle arrepiéntase o crea en Jesús. Esos son principios buenos, pero yo debo hablar claramente y explicar claramente todo eso. Bueno, amado Señor y Dios, muchas gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso, hermoso, maravilloso, Señor, que tú nos permites compartir. Padre, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que en esta mañana se ha acercado a este lugar para que juntos alabemos, exaltemos, glorifiquemos tu santo nombre, Señor. Pero también para escuchar lo que hoy nos has hablado, recordarnos cuál es la condición nuestra o la que teníamos, Señor, porque yo sé que era nuestra condición antes. Hoy por tu favor y gracia y misericordia somos tus hijos. Nos has perdonado, nos has redimido, porque hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en ti, mi Señor. Y ahora te estamos pidiendo que nos ayudes en nuestra santificación, Señor. Es algo que nosotros debemos aplicar bajo nuestras disciplinas espirituales, Señor, porque sabemos que la carne es débil y la carne siempre va a querer llevarnos a alejarnos, a apartarnos, a distraernos. Mas el Espíritu siempre estará dispuesto y las obras del Espíritu son el fruto de tu Espíritu Santo, Señor, que es amor, paz, gozo, benignidad, templanza, dominio propio, Señor, amor, paz, gozo, bondad, benignidad. Y eso es lo que cada día, Señor, debemos procurar en nuestra vida, Señor. Y sabemos que claro que sí es posible, Señor. Ahora sí es posible. Antes no, que estábamos muertos. Pero tú nos has dado vida, Señor, y ahora tenemos a tu Espíritu Santo y tu palabra que nos guía, que nos exhorta, que nos disciplina, que nos invita, nos anima, bueno, todo nos capacita, Señor, a siempre hacer lo que es bueno justo ante tus ojos. Padre, pero que esto no sea suficiente solamente con nosotros, que de hecho ya es algo muy hermoso, sino también tú nos invitas, Señor, a que esto sea proclamado a las naciones, que esto sea llevado y anunciado a todos aquellos que hoy creen que son buenas personas o creen que van a reencarnar o creen que bajo oraciones pagas como las indulgencias les van a sacar. Bueno, Señor, todo lo que hemos hablado y mucho más que hoy el mundo cree, pero que es totalmente equivocado, Señor. Eso no es la manera que tú has establecido. Por eso tú nos invitas hoy y nos llamas a que proclamemos tu verdad, la única verdad. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene a mí, nadie vendrá a mí, ¿cierto? Sino es a través de Él la única manera de llegar al Padre y de alcanzar la redención, la justificación, de alcanzar la santificación, el perdón, la misericordia, la gracia, es a través de Jesucristo, de su sangre. Y ahora, bajo esta verdad y este conocimiento, vivir para Él y para su gloria, Señor, sabiendo de que ya tú te has hecho cargo de nosotros, nos has adoptado como hijos y ya no tenemos que andar angustiados o afanados o como vivíamos antes, Señor, sino que ahora podamos vivir en el gozo, en la paz, en la fortaleza, en el consuelo que solamente tú nos das, Señor, en el propósito que tú has establecido para nuestras vidas. Padre, oro para que así sea en mi vida, oro para que así sea en la vida de cada uno de mis hermanos, oro para que así sea en toda la iglesia, Señor, tuya, y que mientras tú nos des vida, Señor, aquí en esta tierra, Padre, podamos anunciar tus virtudes y vivir para ti y para tu gloria de la manera correcta, Señor. Muchas gracias, Señor, te doy por la vida de mis hermanos que se ha acercado en esta mañana, que ora, que clama, que aporta para esta obra, Señor, para que ya esta obra se sostenga, crezca y aún podamos extendernos. Gracias por la vida de nuestros hermanos que no pudieron venir hoy, muchos de ellos de viaje, aún descansando, muy merecidos, Señor, sus vacaciones. Otros no sabemos por qué causas, pero oramos para que todos, Señor, tengamos la certeza de la importancia de congregarnos, la importancia de servir, la importancia de aportar, de ofrendar, pero sobre todo la importancia de vivir cada día, Señor, realmente de la manera que debemos vivir como hijos tuyos, siendo luz, siendo embajadores, Señor, aquí y a donde tú nos lleves, Señor. Muchas gracias por este tiempo y quedamos en tu hermosa y maravillosa presencia en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, familia, que tengan un resto de día muy bendecido, fin de semana con puente incluido. Un puente bien curioso, ¿no? Se inventaron ahora que la Virgen de Chinquinquirá, ¿no es que es? Imagínense, un festivo más, ¿no? Pero bueno, una razón más para estar enseñando la verdad del Evangelio. Dios les bendiga, que descansen. Y si el Señor así bien lo permite, nos volvemos a ver dentro de 8 días.